Los monocultivos son grandes extensiones de tierra dedicadas a la plantación de una sola especie, o sea, cultivos de una sola planta en todo el territorio durante todo el tiempo. Esta práctica afecta tanto a la propia tierra sembrada como a los ecosistemas que la rodean. Entonces, ¿por qué se hace? Los monocultivos traen grandes beneficios económicos para los campesinos, así como a los consumidores. Pero para poder entender cuál es el problema de esta práctica agropecuaria, hablaremos de sus pros y sus contras. Así que no te despegues, ve por palomitas y suscríbete si no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El aumento de la población mundial y el crecimiento de la economía capitalista requieren suplir al mercado de productos agrícolas, por lo que es indispensable encontrar métodos que permitan la producción a gran escala y al mismo tiempo que sea rentable. Por estas razones, y aprovechando el creciente desarrollo industrial, el monocultivo es la alternativa más viable económicamente. Un agricultor tradicional normalmente se preocupa por la variedad de cultivos y pone en práctica un complejo calendario de siembra, mantenimiento y cosecha para maximizar la producción de los distintos cultivos plantados. A pesar de este mayor esfuerzo, la productividad y eficiencia del monocultivo suelen ser mayores. Para los campesinos es mucho más fácil dedicar la totalidad de su tiempo a cultivar la planta que más conocen y que se da mejor en su tierra. Además, ya cuentan con la maquinaria necesaria para hacerlo, así que no necesitan adquirir nada nuevo cada vez que cambien de cultivo. Y en el caso de adquirir nuevas tecnologías, saben que estas les serán siempre útiles, así que las inversiones son menores y más eficaces que con policultivos. Esto maximiza la producción y calidad del alimento, reduciendo costos y facilitando así un menor precio al consumidor final. Pero no todo es color de rosa, pues a largo plazo, los monocultivos afectan también al propio agricultor, ya que ocasionan erosión y degradan la tierra. El proceso de cosecha y cultivo constante no permite que el suelo recupere los nutrientes para permitir más siembra, pues una sola especie de planta necesita siempre los mismos tipos de nutrientes y eventualmente este comenzará a escasear, mientras que al sembrar un tiempo una planta y luego cambiar a otra, el suelo se renueva y recupera los nutrientes utilizados por la planta anterior, generando un ciclo que mantiene el equilibrio y la salud del suelo. Los monocultivos, por tanto, derivan en un desgaste vertiginoso de la fertilidad del suelo. Por este motivo, el suelo que rodea al monocultivo suele carecer de una capa importante de tierra vegetal, lo que provoca un desequilibrio en la retención de agua en esas tierras de cultivo. Para combatir esta pérdida de agua, los agricultores tienen que utilizar mayores cantidades y esta mayor necesidad de agua hace que las fuentes locales, como lagos, ríos y embalses, sufran en exceso para satisfacer la demanda, con consecuencias negativas adicionales para los ecosistemas propios de estas fuentes de agua. Y por si te lo preguntabas, la agricultura animal también es un tipo de monocultivo, donde enormes extensiones de tierra son deforestadas, no solo para contener a los animales, sino también para sembrar su alimento. Recordemos que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más del 70% de los cultivos en todo el mundo son destinados a la alimentación de animales de consumo humano. Al plantar monocultivos se necesitan grandes extensiones de tierra y se deben eliminar todo tipo de ecosistemas y hábitats para dar paso a una sola especie de cultivos. Estos ecosistemas proporcionan alimento a muchas especies, pero al no haber diversidad, las especies que se alimentan de un solo tipo de planta pueden convertirse fácilmente en plagas, mientras las otras no encontrarán alimento. Los agricultores que practican el monocultivo tienen más dificultades para luchar contra las plagas en sus campos. Las plagas son más prolíficas en las tierras de labranza que tienen un solo tipo de cultivo año tras año, ya que los parásitos tienen su alimento favorito disponible en el mismo lugar durante un largo periodo de tiempo, por lo que se reproducen con mayor eficacia.
El policultivo, en cambio, cuenta con diversidad genética de plantas y puede proporcionar algunos tipos de plantas que repelen las plagas y sirven como barrera natural. Por esto, los agricultores aplican mayores cantidades de pesticidas y herbicidas para proteger el cultivo. Estos productos químicos se filtran en el suelo, contaminando tanto la tierra como las aguas subterráneas. Cuanta más variedad de especies biológicas haya en una zona determinada, más fuerte y rico será el ecosistema. Pero al no haber abastecimiento de variedad de alimentos, pues en esta práctica puede haber kilómetros de la misma planta en todas direcciones. Y con el creciente uso de pesticidas, no solo se reduce la diversidad de la zona, sino que los polinizadores no encuentran alimentos y sufren daños por las sustancias químicas que pueden llegar incluso a matarlos. Así que también disminuye su labor como polinizadores en zonas circundantes. Los riesgos de los monocultivos no son solo medioambientales, también socioeconómicos, pues ha llegado a ser una excusa para la expropiación de campesinos con el fin de obtener territorio cultivable, lo que deriva también en la pérdida de culturas indígenas y tradicionales dependientes de los ecosistemas originales. De igual forma, la erosión no permite que el terreno pueda ser reutilizado por pequeños agricultores, y la industrialización del proceso de monocultivo requiere poca mano de obra, lo que no genera empleo suficiente en la región. A pesar de algunos beneficios del monocultivo para la agricultura industrial, sus desventajas a largo plazo superan los aspectos positivos. Por eso es importante cambiar a enfoques y prácticas agrícolas más inteligentes. Evidentemente, la mejor alternativa al monocultivo es un sistema de policultivo, ya sea de forma simultánea o alternando diferentes tipos de cultivo en la tierra. Esto ayuda sustancialmente a evitar las principales consecuencias negativas del monocultivo, interrumpe los ciclos de plagas y contribuye a mantener el suelo en un estado más equilibrado en cuanto a su composición. El policultivo ayuda a que diferentes especies de cultivo se complementen entre sí y aprovechen mejor los nutrientes del suelo. Y si te interesa la ecología y el medio ambiente, te recomiendo que veas este video.